El día de hoy continuaremos con la narración de la niña Sara y su tétrica historia. Espero que la disfruten. Sara tenía 6 años cuando vimos por primera vez sus extraños talentos que afectaban el mundo físico. Hasta este momento parecía que todo lo que podía hacer estaba estrictamente ligado a un plano etéreo. Podía cambiar nuestras emociones y leer nuestras mentes hasta cierto punto, pero ciertamente no estaba doblando cucharas ni levitando sobre el suelo. Pero honestamente, cualquiera de los dos hubiera sido preferido. Fue en algún momento de julio. El clima había cambiado de cálido a caluroso. Un grito y un estrepitoso sonido en la cocina destrozaron la tranquilidad que había reinado en la casa ese día. Entré corriendo en la habitación para encontrar a Hannah balanceándose precipitadamente sobre el mostrador y un vaso de té helado hecho añicos en el suelo. Ella me vio e inmediatamente señaló a la estufa. «Se metió ahí abajo», exclamó. «¿Qué hizo?», pregunté yo. «El ratón», me reí y Hannah me apuñaló con la mirada. Hannah nunca había sido buena con los bichos domésticos, ratas, cucarachas, etc. «Conseguiré una trampa», le susurré. Justo antes de darme la vuelta para ir a conseguir una ratonera, Hannah volvió a chillar y fui rápidamente a buscar una escoba para golpear al maldito roedor. Pero antes de que pudiera golpear a la maldita alimaña, el ratón simplemente se detuvo allí en medio del suelo, con la escoba en la mano, preguntándome si podría sacarlo de la casa de alguna manera. Me acerqué al roedor. Sus costillas no se expandían ni se contraían como lo hacen los animales pequeños, ni su cabeza se movía mientras buscaba un lugar para esconderse. De hecho, este ratón ni siquiera estaba de pie. Lo golpeé con el final de la escoba, y Hannah gritó como jamás la había escuchado antes. «Cálmate», le dije. «Creo que está muerto». «¿Muerto? ¿Simplemente murió?», respondió ella. «Sí», le contesté. «Creo que así fue». Me arrodillé para mirar más de cerca. Luego levanté la mirada y vi a Sara mirándonos desde el pasillo. Tenía esa mirada en sus ojos, una que comenzaría a ver más seguido y que pronto temería. Incluso esa primera vez hizo que mi sangre se helara y envió un escalofrío por toda mi columna. «Sara», le pregunté cuidadosamente, «¿estás bien?». Ella me miró y la mirada desapareció. Se desvaneció para exponer un rostro feliz de una niña que me amaba. «Sí, papá, ahora este ratón ya no asustará a mamá». Miré al ratón muerto y luego a mi hija. «¿Le hiciste algo a ese ratón?». «Sí», esa respuesta tan fría, tan casual, que me puso la piel de gallina, al igual que hago las cosas con las arañas a veces. Me quedé en un silencio incómodo, conmocionado, durante 1 minuto o 2, que Sara tomó como su señal para volver a hacer lo que estaba haciendo antes en su habitación. Hannah se deslizó del mostrador y se paró a mi lado durante varios minutos, antes de hacer la pregunta que estaba volando en mi cabeza durante varios momentos, después de que Sara abrió la boca. «¿Cuándo fue la última vez que viste una araña?», ella me preguntó. «Yo no lo sé». Después del incidente con el ratón, Hannah y yo pusimos especial cuidado en enseñarle a Sara el bien y el mal. Parecía comprender el concepto de que lastimar a cualquier cosa estaba mal, y estaba especialmente mal matar cosas. Le pedimos que nunca volviera a hacer lo que hizo con el ratón, y que tratara de concentrarse en hacer cosas buenas con sus talentos. No estábamos del todo seguros de lo que era capaz de hacer, así que tratamos de darle ejemplos de cosas buenas, cosas un poco difíciles, pero en su mayor parte solo esperábamos que hiciera cosas bajo nuestro consentimiento. Después de que nos acostumbramos a la sensación de inquietud, a esa sensación cuando se asomaba a nuestras mentes, comenzamos a jugar un juego de adivinanzas.
Esto le permitió a Sara estirar los músculos, por así decirlo, lo cual también nos permitió captar sutilezas de las que de otro modo jamás hubiéramos visto. Hannah y yo descubrimos que Sara podía captar cualquier cosa que estuviéramos pensando, pero solo lo que estábamos pensando activamente. Si había un secreto que no queríamos que ella supiera, podíamos ocultárselo guardando una canción en nuestra cabeza o pensando sobre el trabajo. Esta habilidad, que inicialmente usamos para mantener en secreto los regalos de la Navidad y cumpleaños, se volvería vital y de máxima importancia, y probablemente salvó nuestras vidas en más de una ocasión en estos años. Fuera de nuestra casa, las cosas eran significativamente diferentes para Sara. Muchas personas jamás se acostumbraron a la forma que los hacía sentir. Esa sensación de peligro inminente que parecía asfixiar a las personas y era muy difícil de ignorar. Tomó varios años, pero eventualmente nuestros vecinos comenzaron a venir de nuevo. Bob, un anciano que iba al otro lado de la calle con sus rosales, fue la primera persona aparte de Hannah y yo que realmente se abrió hacia Sara. Con una esposa que había fallecido 3 años antes y sus únicos nietos viviendo a 2 estados de distancia, nadie se sorprendió al ver que él y Sara encontraban consuelo en la compañía del otro. Al igual que todos los demás vecinos, Bob cortésmente rechazó cualquier invitación hacia nuestra casa, sin importar el clima, y nunca pasaba demasiado tiempo con Sara, pero si ella estaba jugando sola en el jardín delantero. Pasó mucho tiempo antes de que Bob llegara arrastrando los pies con una bolsa de caramelos o una barra de helado en la mano para ella. Él, con una sonrisa torcida, le diría que no se lo comiera hasta después de la cena. Así mismo, Bob cruzó la calle para cortar sus rosales y fertilizar su césped. Si esta improbable amistad no hubiera existido, Hannah y yo probablemente no hubiéramos sabido sobre el incidente con Beer, que vivía en la siguiente cuadra. Los niños del vecindario a menudo eran crueles con Sara, lo que lamentablemente nos sorprendió muy poco. Hannah y yo hicimos todo lo posible para mitigarlo. Hablamos con Sara al respecto tan a menudo como pudiésemos. Le dijimos que le amábamos sin importar lo que dijeran los otros niños. Pero a los 8 o 9 años, el aislamiento de sus compañeros era devastador. Los padres de los niños fueron de poca o ninguna ayuda, siendo tan difíciles o más que sus hijos. Eventualmente, Sara aprendió que era mejor quedarse sola, lo que funcionó en la mayor parte del tiempo. Era octubre, las hojas estaban cambiando y había una fría ventisca en el aire que hizo que todos anheláramos las frías especias de calabaza y la sidra de manzana. Faltaban 1 o 2 semanas para Halloween, pero el espíritu ya estaba vivo, especialmente para los niños del vecindario que andaban en bicicleta de un lado para otro. Sara, por supuesto, nunca participó, lo cual estuvo bien para nosotros, considerando los problemas en los que se metieron los otros niños. 3 de estos niños vivían en la misma calle que nosotros: Austin Francis, Kenny Ryan y Preston Jarvis. Cuando encontré los huevos en mi casa, fue alguno de esos niños. Si Sara encontró el jardín destrozado, estoy seguro que también fue alguno de ellos. Y sin lugar a duda, si Sara era molestada en el patio delantero, definitivamente era alguno de ellos. Eran como una pequeña manada de hienas, riendo por sí mismos y causando cualquier tipo de estrago. Hannah estaba lavando la ropa en el sótano y yo mientras estaba trabajando ese día de octubre, cuando los 3 niños llegaron por la calle en sus bicicletas, aullando y gritando como lo hacían en ese entonces. Uno de ellos con una correa atada a un Rottweiler particularmente malo. Sara había estado decorando la entrada para cuando los niños llegaran y estuvieran cercas, a lo cual estos niños se detuvieron
y la miraron de cerca. «¡Hola, fenómeno!», Kenny le llamó. «¿Qué estás haciendo?». Sarah no respondió. «Oye», dijo Preston, «te hicimos una pregunta». Sarah de nuevo no dijo nada. Austin dio un paso adelante, se desabrochó la parte delantera de los pantalones y dejó escapar un chorro de orina sobre los arreglos que Sarah estaba haciendo, destruyendo todo su trabajo. Sarah se puso de pie y dio un paso atrás para evitar la orina. Austin roció con más fuerza, por si acaso. Mientras que Sarah y Austin discutían, el Rottweiler se agitaba cada vez más. Sarah nunca había tenido suerte con los animales. La mayoría la evitaban más que la gente. Pero este Rottweiler, desagradable, sin necesidad de insistir, cargaría contra la pared cada que algo pasara por enfrente de su patio, gruñendo y ladrando, tensando la cadena cada vez un poco más, lo que pondría nervioso a cualquiera. Incluso hubo un rumor de que los Ryan tenían que recoger su correo en la oficina de correos, porque ningún cartero quería acercarse a su domicilio. Al darse cuenta de esta agitación, Kenny llamó a sus amigos. «Oye, mira esto, incluso mi perro Bert te odia». El perro tiraba de su collar y gruñía hacia Sarah ahora. Grandes hilos de saliva colgaban por sus mandíbulas. «Parece que quiere quitarse la correa», dijo Preston. «Yo digo que lo dejemos ir y que destroce cualquier cosa que lo esté molestando». Preston se acercó al perro, que estaba tirando con una gran fuerza la correa de Austin. Se inclinó para mantener el control de él. Fue en ese momento en que Bob, que había estado observando el desarrollo de la escena desde su patio delantero, decidió que necesitaba intervenir, sin saber que solo daría algunos pasos antes de que todo terminara. Sarah dio un paso adelante, sin decir nada, y los chicos instintivamente dieron un paso hacia atrás. Bert, sin embargo, avanzó poco a poco. Los músculos de su cuello y su pecho se flexionaron mientras tiraba del otro extremo de la correa. Sarah dio otro paso hacia adelante, ahora a menos de un pie de distancia de la gran bestia que pesaba más que ella. Y fue entonces cuando el perro dejó de gruñir. Todavía tiraba de la correa, pero la pelea lo había abandonado. En cambio, tiró y torció su cuello, intentando escapar. Bert tiró con más fuerza y los espolones de su collar se rompieron, tintineando contra el suelo como monedas perdidas. Durante todo el suceso, la mirada en blanco de Sarah siguió a Bert. Aunque había sentido miedo innumerables veces a lo largo de toda su vida, Bob admitió más tarde que ver cómo se desarrollaba esto, y especialmente ver la mirada fría, muerta y depredadora en los ojos de Sarah, fue la primera vez y la última vez que experimentó un terror real y sin adulterar. Bert se alejó solo unos metros antes de que un camión naranja y blanco lo golpeara por un costado y ese Rottweiler ya no existiera. El conductor saltó de la cabina y el resto de la escena se desarrolló como era de esperar, con la excepción de Sarah. Que recogió sus utensilios cubiertos de orina y volvió a seguir trabajando decorando la entrada, mientras gritaba, se disculpaba y lloraba. Momentos después, Hannah escucharía la conmoción y saldría. Bob me llamaría un día después y me diría todo lo que presenció. Me contaba lo asustado que estaba y lo extraño que había sido todo. Me contó que para él los movimientos del perro eran un poco extraños, como en sus últimos pasos
Parecía una marioneta con hilos, como si alguien la estuviera controlando. Una semana después de este evento, Bob saldría una mañana a ver sus rosales. 3 de sus mejores rosales, los más grandes, saludables, de repente se marchitaron, se volvieron quebradizos, mientras que Sara solo estaba ahí, inmóvil, observándolo desde la ventana de su dormitorio. ¿Qué les pareció esta tercera parte? Un poco terrorífica, ¿no? Si quieren seguir escuchando más historias de terror como esta, no olviden suscribirse al canal, dejar un like y tal vez dejar un comentario por ahí. Y que tengan una bonita noche.